El día de hoy estoy realizando un trabajo autónomo que tiene como tema el trastorno por fobia social. El caso clínico es el siguiente. Bueno, Rosario es una paciente de 20 años que vive actualmente con sus padres, que son María y Augusto, y también con su hermano de 24 años. Su hermano de 24 años es quien padece una discapacidad motora desde muy niño, por lo cual requería una constante atención de los padres, mucho más en este caso de la madre, que es quien se dedicaba a atenderlo. Pues en el colegio Melina casi no tenía amigos ni amigas porque le cuesta mucho relacionarse con sus compañeros y debido a esa situación experimenta episodios donde se siente muy avergonzada en el curso frente a sus compañeras a causa de los regaños fuertes de un docente, de un profesor. Luego, en los cursos de preuniversitario, más adelante, hay un docente que le recuerda la situación vivida, la situación que pasó en el colegio con el profesor y luego presenta una activación fisiológica luego de este acontecimiento. Luego vuelve el temor a ser evaluada negativamente o ridiculizada por lo que ya había pasado y presenta una sintomatología pues de eh, malestar que aumenta en la universidad, ¿no? Porque posteriormente a ello decide dejar los estudios hace 2 años y evitar también salir de casa. Entonces, consecuentemente tenemos el motivo de consulta, la razón por la que acude a consulta. Rosario acude a consulta por problemas de anemia, por problemas también de cansancio, eh, aspectos con el sueño y también problemas de ansiedad, en su caso, ¿no? Que lo hemos notado en el caso clínico. Hace 2 años también presenta dificultades para relacionarse en el medio o en el contexto social de ella, porque el intentar hacer esto le causa temblores, le causa cefaleas, que son dolores de cabeza, taquinea, que es una respiración agitada, la falta de aire también, y taquicardia. Entonces, de acuerdo al diagnóstico presuntivo, lo que podríamos pensar que podría ser, ¿no? En cuanto a un diagnóstico previo, bueno, pues según el caso clínico, ¿no? Que estamos manifestando y que estamos viendo, pues se presume que puede tratarse de un trastorno por agorafobia, dado que pues la paciente evita tomar el autobús, evita también salir sola a cualquier sitio, porque el hacer esto pues le genera un grado elevado de ansiedad, ¿no? Le genera malestar, mucho malestar. Posteriormente a esto, ya realizamos un diagnóstico formal y nos damos cuenta que si bien es cierto, existe el temor a tomar el autobús o a salir sola, pero está relacionado el trastorno por agorafobia con, con evitar la sintomatología de la ansiedad, ¿verdad? Y los espacios abiertos. Entonces, nos dimos cuenta, o se ve reflejada, que si bien es cierto, lo que presenta Rosario tiene que ver con el medio social y con el miedo a ser ridiculizado o a ser humillado, no sé, este tipo de situaciones, ¿ya? Por ello, lo hacemos formal, que tiene que ver con el trastorno de ansiedad social, fobia social, 300.23 F40.10, que corresponde a este trastorno. En cuanto a los criterios diagnósticos que vemos, pues nos damos cuenta que el criterio A tiene que ver con el miedo o la ansiedad intensa en una o más situaciones sociales. El criterio B está relacionada también con el miedo de actuar de cierta manera o también el miedo de mostrar síntomas de ansiedad. El criterio C corresponde a las situaciones sociales que están provocando el miedo o están provocando la ansiedad. El criterio D, pues tiene que ver con evitar las situaciones sociales debido a este miedo o a esta ansiedad que provoca. El criterio E es el miedo o la ansiedad que tiene que ver con la desproporción en cuanto al contexto real que está pasando. O sea, el miedo y la ansiedad son desproporcionales a la amenaza real, a lo que en verdad está pasando. En el criterio F tenemos que el miedo y la ansiedad tiene un periodo de tiempo de 6 o más meses, ¿no?
el criterio G, que está relacionado con el miedo o la ansiedad que causa malestar en diferentes áreas, como pues en lo social, en lo laboral, en lo académico, que es el caso de ella, en lo familiar, no sé, en todas las áreas en las que se pueda ver afectada, ¿no? El criterio H hace alusión a que el trastorno que se presenta no se atribuye pues a efectos fisiológicos de una sustancia, no se atribuye al consumo de alguna sustancia, no tiene nada que ver en este caso tampoco, pues en el último criterio, que es el criterio I, que pues tiene que ver con que no se explica tampoco este trastorno por otro trastorno mental. Esos criterios que acabamos de nombrar o que se acaba de nombrar son los criterios que presenta la paciente, en este caso Rosario. Vamos a continuar un poco con este desarrollo del caso. Entonces, consecuentemente, tenemos la anamnesis que está referida a los datos de filiación del paciente. Entonces, tenemos que su nombre es Rosario, se trata de Rosario, que es una paciente de sexo femenino, la cual tiene 20 años de edad, vive también con sus padres y su hermano, y tiene una educación de nivel superior, pero incompleta. Vamos a ver la valoración del estado mental de la paciente, en este caso de Rosario, ¿no? Pues bueno, en la evaluación tenemos que se presenta problemas para relacionarse en el contexto o en el ámbito o en la situación social. Estas situaciones o este miedo a relacionarse le está provocando ataques de ansiedad, ataques producidos cuando existe o cuando hay un gran número de personas a su alrededor, o también cuando se encuentra la paciente en ambientes pequeños, ¿no? Por ello también se encuentra el aspecto de que no puede salir a la calle sola, de que no puede ir a ningún sitio sola y tampoco puede tomar el transporte público por esta sintomatología, ¿no? Vamos a ir al siguiente punto. El siguiente punto tiene que ver con la psicometría o con los reactivos o test que se van a aplicar o que se aplicaron para diagnosticar el trastorno de fobia social, acompañado también obviamente de una entrevista y todos esos aspectos. Como primer punto está la escala de Hamilton para la ansiedad. Es la primera escala que se va a aplicar para ver la ansiedad de manera más general y luego poder ver los puntos en los que se puede aplicar o ver otras escalas más específicas. Bueno, como la paciente tiene una sintomatología de ansiedad, pues le hemos aplicado esta escala. Esta escala es una escala de estado cuyo objetivo es el valorar la intensidad de la ansiedad, en este caso, que consta también de un total de 14 ítems que nos va a ayudar a evaluar los aspectos que tienen que ver con la psicología, los aspectos psíquicos, los aspectos también físicos y los aspectos también conductuales reflejados en la ansiedad. Además de esto, también de las evaluaciones que acabamos de nombrar, también existe pues un ítem que va a evaluar específicamente o el estado de ánimo deprimido, ¿no? Esto en cuanto a la escala de Hamilton. Luego de haber aplicado la escala de Hamilton, ya pudimos ser un poco más específicos y ya aplicar una escala para la fobia social. Bueno, el SPIN es una escala autoaplicada que consta también únicamente de 17 afirmaciones. La persona que se está autoaplicando el test, pues tiene que seleccionar la intensidad con la que vive los síntomas o la intensidad con la que se presentaron en su vida durante la última semana. Para ello, esto cuenta con 5 opciones o cinco opciones de respuesta que van desde el 0, que pues, significa nada o también ausente en cuanto a la intensidad, y hasta el 4, que pues ya es invalidante. Y hasta el 4, ¿no? Abordan cuestiones también relacionadas con el miedo, también con la habitación y con el malestar psicológico. También tenemos la escala de ansiedad social de Lewis, que, bueno, por su acortamiento, es LSAS en su diminutivo. Pues este es un cuestionario cuyo objetivo o fin o propósito tiene
valorar el rango de interacción social que se presenta en la paciente y también el desempeño que tienen las situaciones sociales en que los individuos presentan ansiedad social o que pueden temer también o que pueden evitar, ¿no? Eso es lo que va a evaluar o lo que va a valorar en cuanto a la fobia social. Pues como último punto, que también en muchos pacientes se ve reflejado la sintomatología elevada, bastante elevada, y se puede también hacer un para esto, ¿no? Para eso se tiene que hacer también un planteamiento eh, psicoterapéutico, ¿no? Entonces, en cuanto al planteamiento psicoterapéutico o terapéutico, tenemos la técnica de exposición gradual. Eh, esta técnica, pues, se centra en cambiar o modificar el modo en que la paciente reacciona ante la situación que le produce miedo, ¿no? Como resultado, pues la paciente va a aprender a controlar la ansiedad, es decir, poder acercarse a lugares concurridos sin que esto le esté generando malestar, ¿no? La siguiente técnica que se va a aplicar es la reestructuración cognitiva. Bueno, esta tiene como objetivo o propósito el modificar pensamientos irracionales que están presenciándose en cuanto al miedo excesivo por pensamientos más adaptativos y más racionales, ¿no? Ante las situaciones que se le presenten al sujeto. Como resultado vamos a tener, o se espera, pues la refutación de las propias creencias del paciente, ¿no? De tal modo que la paciente pueda ver el mundo de una forma o también de una manera más realista. Posteriormente tenemos la relajación progresiva de Jacobson, que pues tiene como propósito el reducir los síntomas negativos de la ansiedad a través de la exposición de manera gradual, ¿no? De manera poco a poco, ¿no? A los estímulos ansiógenos. Como resultado, pues se va a alcanzar un estado de calma, un estado de tranquilidad y sin estrés ante las situaciones que generaban angustia anteriormente. Consecuentemente a esto, vamos a integrar un modelado, ¿no? El modelado tiene como objetivo el enseñar correctamente la conducta que está haciendo el objetivo del entrenamiento, ¿no? Por ello, vamos a ver como resultado un aprendizaje observacional a modo de actuación. Luego de haber aplicado esta técnica, vamos a aplicar ya un entrenamiento en habilidades sociales para que se pueda poner en práctica. Esta tiene como objetivo o como fin el enseñar conductas específicas y practicar lo enseñado para integrar en el repertorio conductual del sujeto. En este caso, la familia es la principal que va a ayudar al paciente, ¿no? Para empezar. Y luego sí se va a hacer un contexto social un poco más amplio. Como resultado, pues existe una mayor apertura y también socialización sin el sentimiento a ser juzgado en el entorno que la rodea. Como última técnica tenemos en mindfulness, que bueno, esta pretende que la persona se centre en el momento en el que se encuentra, en el momento presente, de un modo activo. Esto va a hacer que no interfiera ni esté valorando lo que siente o percibe la persona en cada instante o en cada momento. Como resultado, tenemos una atención y conciencia plena, presencia también atenta y también reflexiva a lo que está sucediendo en el momento actual, en el momento presente. Bueno, en muchos casos también se acompañan con el tratamiento o con el planteamiento farmacológico, ¿no? Cuando los síntomas también son bastante elevados. Entonces, el planteamiento farmacológico estaría viendo con que aunque existen muchos medicamentos para el trastorno de ansiedad social, pues los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que son los IRS, generalmente son el medicamento que se usa para tratar los síntomas persistentes en la ansiedad social. El médico puede recetar, en este caso, paroxetina, Paxil o sertralina solosa. El inhibidor de la recaptación de serotonina y norepinefrina, IRS, melanfaxina, Efexor, XR, también puede ser otra opción para el trastorno de ansiedad social, ¿no? Puede ser una opción más. Para reducir el riesgo de que se presente efectos secundarios, porque eso puede suceder, ¿no? El médico puede comenzar con recetar una dosis baja y posteriormente a ello ir aumentando la dosis del medicamento de manera gradual hasta pues alcanzar la dosis adecuada o la dosis completa que se requiere para el trastorno. Pues es posible que se necesiten varias semanas o varios meses de tratamiento para que los síntomas mejoren o para que los síntomas se vean reflejados de manera más disminuida, ¿no? Para que el paciente vea un cambio, vea una mejoría. Esto en cuanto al trastorno por fobia social.
o el trastorno también de ansiedad social.